Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar con la ficha número 8, que corresponde al 13 al 17 de julio. Y el objetivo es comprender las distintas visiones sobre el modo de organizar el país luego del proceso de independencia. Ahora bien, en las últimas fichas, nosotros hemos trabajado con conceptos generales a nivel global, como es el concepto de liberalismo, de burguesía, de nación o nacionalismo. Esto porque es propio de los procesos que se viven durante el siglo XIX, que es el siglo que estamos estudiando. Y también, al inicio del año les dije que habíamos quedado atrasados con el proceso de independencia y que era importante estudiarlo para poder comprender el desarrollo de la historia chilena durante el siglo XIX. Ahora bien, vamos a focalizarnos en esta ficha en el periodo de organización de Chile, que es desde 1823 hasta 1830. En 1823 comienza con la abdicación de Bernardo O'Higgins, que da por finalizado el proceso de independencia, y culmina en 1830 con la guerra civil que enfrentará a conservadores versus liberales. ¿Por qué es importante comprender este periodo? Porque es el periodo que busca generar o gestionar un ordenamiento institucional que dé paso a la formación del Estado chileno. Si bien éramos independientes, no teníamos bien organizado o estructurado un Estado. ¿Qué va a ser lo interesante? Que en este periodo no va a haber una sola visión de qué queremos para Chile o cómo queremos construir Chile, sino por el contrario, cada vez va a haber una más fuerte y turbulenta pugna o enfrentamiento entre la aristocracia chilena, que eran esencialmente los antiguos criollos, entre los militares que habían luchado por la independencia y los ideólogos o intelectuales de la época. Entonces van a generar ciertas peleas por imponer su mirada de cómo debía organizarse el Estado chileno. Ahora bien, la independencia de Chile produjo una necesidad. Esa necesidad era crear una organización política autónoma, independiente por parte de Chile, además de las autoridades que debían ser elegidas dentro de ese territorio. Y por otro lado, generaba un problema que era la carencia de un proyecto político en común. Ya, como dije anteriormente, eran muchas las visiones, muchas las posturas que existían. Y por otro lado, se sumaba al problema de la inexperiencia política, que en verdad no sabían ejercer el control de este nuevo Estado. Entonces, por un lado tenemos la necesidad de organizarnos políticamente, pero tenemos el problema de que carecemos de un proyecto y de la experiencia. Esto generó discusión entre los grupos políticos, porque en este periodo en Chile todavía no existen partidos políticos, sino que son grupos, un conjunto de personas que se unen por ciertas características en común, pero no hay una institucionalidad también en ellos. Y dentro de este proceso vamos a ver a 5 grupos. Tenemos a los conservadores o pelucones, a los liberales o pipiolos, a los o'higginistas, a los estanqueros y a los federales. En primer lugar, los conservadores también van a ser llamados pelucones y van a pretender mantener la estructura colonial, ¿ya? A ellos no les perjudicaba el sistema colonial. Lo que ellos querían cambiar era que en vez de que liderara la política un español, ahora le hiciera un criollo chileno. Eso era su objetivo. Pero generar cambios dentro de la estructura, no. Ellos buscaban crear un Estado unitario con un gobierno fuerte y centralizado en el centro y se apoyaban mucho en instituciones tradicionales, principalmente como la iglesia. En la cápsula anterior nosotros vimos el tema de los estados unitarios y los estados federales, y esa va a ser una de las pugnas que van a existir en Chile. ¿Qué queremos de Chile? ¿Que sea un estado unitario o que sea un estado federal? Luego tenemos a los liberales o pipiolos, que ellos eran mucho más abiertos
ellos sí querían gestionar cambios y querían poner en práctica los principios del liberalismo. ¿Ya? Esta idea de la división de los poderes del Estado, del equilibrio de poder, de la Constitución, del derecho a voto, los principios del liberalismo. Eran principalmente comerciantes, profesionales e intelectuales. Hoy día nosotros diríamos que probablemente eran como la clase media y buscaban una libertad de pensamiento y de culto. Una de las bases de los liberales era que ellos no buscaban la aprobación ni el apoyo de la Iglesia Católica a diferencia de los conservadores, sino que por el contrario, ellos establecían que el culto era personal y propio de cada uno y que la Iglesia, ninguna iglesia, no solo la católica, sino que ninguna, debería interferir en las materias del Estado. Y buscaban darle un mayor poder al poder legislativo, al poder que crea las leyes, en contra del presidente o del ejecutivo. En general, los grupos más poderosos en esta época fueron los conservadores y los liberales. Por otro lado, los o'higginistas lo que van a buscar en esencia es el retorno de Bernardo O'Higgins al Estado chileno, al gobierno chileno. Era liderado principalmente por militares y buscaban un gobierno fuerte y centralizado. Por lo tanto, los o'higginistas tenían mucha más afinidad con los conservadores que con los liberales, ¿ya? Porque estaban bajo el mismo principio de buscar un gobierno fuerte y centralizado, es decir, un Estado unitario. Y los estanqueros eran grandes comerciantes principalmente del estanco. En esta época se creó el estanco, que era entregarle el monopolio a ciertos comerciantes de ciertos productos, que eran muy solicitados por la sociedad de la época, a pesar de que no eran esenciales. Entonces, principalmente el estanco se daba a la venta de alcohol, a la venta de tabaco y a la venta de juegos de azar. Entonces, esto implicaba que, por ejemplo, dentro de una ciudad iban a haber solo 2 personas autorizadas a vender esos productos, lo que de cierta forma les garantizaba la venta de esos productos. Pero como había tanta desorganización en este periodo, los estanqueros no lograron tener esos objetivos económicos porque se desarrolló el comercio clandestino y la venta ilegal. Entonces, ellos lo que buscaban era terminar con la inestabilidad política, porque si se lograba una estructura dentro del Estado chileno política, también iba a ser económica. Entonces ellos ansiaban la estabilidad económica para que sus negocios pudieran crecer y no irse a la quiebra. Por lo tanto, también están a favor de un gobierno fuerte y centralizado y están ligados también a la mirada de los conservadores. Entonces, podríamos decir que aliados a los conservadores tenemos a los o'higginistas y a los estanqueros. Y aliados a los liberales vamos a tener al último grupo político, que son los federales. ¿Qué buscan los federales? Buscan instaurar un Estado federal, ¿ya? Similar al de Estados Unidos, en donde se busca generar autonomía, ¿ya? Que cada provincia sea un estado con cierta autonomía y que al mismo tiempo estén organizados en un estado federal, ¿ya? Y una descentralización política. Por lo tanto, ellos apoyan a un gobierno mucho más libre, un gobierno que dé libertades y autonomía y que sea descentralizado. Es decir, que el poder se divida en todo el territorio nacional y no se centre solo en la capital. Ahora bien, estos 5 grupos políticos van a disputarse el control del Estado chileno. Y vamos a ver que esos grupos lograron de cierta forma constituciones de la época, ¿ya? Y a estas constituciones, que son de cierta forma oficiales, pero se le llamó también el periodo de ensayos constitucionales, y vamos a tener 3 ensayos. Tenemos la Constitución de 1823, que es llamada moralista, la Constitución de 1826, que es federalista, y la Constitución de 1828, que es liberal.
La Constitución de 1823, que es moralista, fue creada por Juan Egaña en el gobierno de Ramón Freire, que asume posterior a Bernardo Higgins, y pretendía controlar el comportamiento de los ciudadanos a través de la creación de un código moral. ¿Qué implica esto? Que estaba más preocupado del comportamiento de las personas, técnicamente de la vida privada de las personas, más que de las características propiamente políticas. ¿Ya? Buscaba transformar las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales. ¿Ya? O sea, por eso buscaba el buen comportamiento de la población a partir de una moral. Esto claramente no llegó a buen puerto porque era ilógico querer controlar el total comportamiento de las personas, generaba una gran cantidad de costo también para el prototipo de Estado que se estaba formando, y también Ramón Freire va a dejar el gobierno para ir a pelear contra los últimos grupos realistas que quedaban en el sur de Chile. Continúa el cargo de director supremo por 4 años, pero deja de existir este prototipo de constitución y en el gobierno de Manuel Blanco Encalada, en manos de José Miguel Infante, se crea la que se denomina Constitución de 1826 federalista, pero que en verdad son leyes federales, sin existir una constitución propiamente tal. ¿Qué buscaban estas leyes federales? Dividir al territorio en varios estados con cierto grado de autonomía, sumado a un gobierno federal como Estados Unidos. ¿Ya? Y para eso, estas leyes federales dividieron a Chile en 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Nosotros, por territorio, habríamos pertenecido a Aconcagua. Y en este sentido se buscaba entregar autonomía, no un 100% de autonomía, pero una porción de autonomía a estos territorios para que pudieran desarrollarse. Y la última constitución, o el último ensayo constitucional, va a ser el de 1828, que es liberal y que fue creado por José Joaquín de Mora en el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Se establece que es la más adelantada para su tiempo, buscaba una mayor igualdad entre el poder ejecutivo dirigido por el presidente de la República, porque ya existe desde Manuel Blanco Encalada el cargo de presidente y ya deja de existir el de director supremo, y el legislativo, que son los senadores y diputados. Buscó fortalecer las libertades públicas y los derechos políticos, estableció la libertad de culto y la ampliación del voto a todos los que participaran dentro de la milicia nacional. Ahora bien, esto generó un problema porque teníamos 5 visiones y aquí hay 2 constituciones que son la federalista y la liberal, que están ligadas al liberalismo, y que eso va a generar un conflicto mayor con el ala más conservadora. Y es por eso que en 1929 va a estallar la guerra civil entre conservadores y liberales. Ya, los conservadores van a estar dirigidos por José Joaquín Prieto y los liberales van a estar dirigidos por Ramón Freire. ¿Cuál es el punto aquí? Que quien ganara la guerra civil de 1829 iba a ser quien estaría a cargo de la construcción del Estado chileno. Los liberales tenían un fuerte apoyo y venían avanzando fuertemente desde el sur, ya que se habían enfrentado a los pocos españoles que quedaban, y venían en alzada hacia el centro de Chile. Y se crea la primera guerra en Ochagavía. Sin embargo, en la batalla de Ochagavía no vencen ni los liberales ni los conservadores, pero aparece en esa batalla otro personaje que le viene a entregar más recursos al mundo conservador, que va a ser Diego Portales, que era un estanquero. Y que en la próxima ficha vamos a profundizar más en la figura de Diego Portales, pero el punto es que él es uno de los ideólogos de la República Conservadora en Chile, y era un estanquero, y como dije anteriormente, tenía el comercio del estanco, pero se estaba yendo a la quiebra.
Entonces, ¿qué es lo que hace Diego Portales? Aportar dinero, aportar recursos a las tropas de José Joaquín Prieto y enfrentarse nuevamente a los liberales en la batalla de Lircay, ¿ya? En la cual triunfan los conservadores y va a significar de cierta forma el inicio de la República Conservadora en Chile y la primera organización estable y duradera por más de 30 años dentro del Estado chileno. Ahora bien, a partir de este periodo de organización, nos damos cuenta que hay múltiples visiones lideradas por 5 grupos políticos y que se materializaron en 3 ensayos constitucionales. ¿Qué es lo que va a tener que hacer usted en la actividad? Va a tener que argumentar por qué se sostiene que este periodo de la historia de Chile corresponde a una etapa de organización del Estado. Bueno, en primer lugar, porque era el periodo de aprendizaje, ¿ya? El periodo de aprendizaje de ver cuál es el mecanismo que mejor se relaciona con las características del territorio chileno para conformar el Estado, ¿ya? Y ese aprendizaje muchas veces se produce a partir del error. Por ejemplo, la Constitución moralista de 1823 tenía buenas intenciones, pero se dieron cuenta que era imposible e ilógico controlar todo el comportamiento de las personas, pero sí era necesario establecer ciertas normas y ciertas leyes que regularan el respeto y la tolerancia entre todos. Entonces, de esa forma se va a generar un aprendizaje político que va a permitir en el tiempo la construcción del Estado chileno. ¿Ya? Debieron tomar decisiones importantes, ser un Estado unitario o ser un Estado federal. Entonces, por eso este periodo se le llama un periodo de organización, porque es el periodo en el que se va a comenzar a dar lineamientos del Estado chileno que queremos construir, claramente que querían construir en el siglo XIX. Y voy a explicar que tienen que hacer un diagrama de Venn, en el cual van a tener, voy a explicar un poco, son 2 círculos que se juntan en el centro. En el círculo A usted va a tener que colocar las características de los conservadores y en el círculo o en el conjunto B las características de los liberales. Y en el centro va a tener que colocar las características que tienen en conjunto. Por ejemplo, tanto liberales como conservadores apoyaban la construcción de una constitución. Eso sería algo que tienen en conjunto, que los dos quieren ir por igual. Espero que hayan comprendido el contenido y nos vemos en otra cápsula de historia. Que estén muy bien.